Bueno, sí los veo cansaditos, a los que ya prendieron su cámara sí los veo medio cansados. Pues lo lamento mucho. Eh, Todos andamos así en friega. Eh, pero bueno, les digo, ya es jueves, ya se pueden ir a festejar el viernes, algo. Eh, no sé. Por ejemplo, ayer fue mi cumpleaños y pues no pude hacer nada. Creo que sí les comenté, ¿no? Entonces, pues no, pues igual aquí todo el día en friega y ya. Pero pues el viernes o el sábado igual se arma algo. A ver qué tal. Eh, bueno, entonces, este capítulo del libro de Miguel Feliz Basáñez, pues un cumpleaños. poco. ¿Mandé? Feliz no cumpleaños. Gracias, compañero. Sí, ¿Sí me escucha? Feliz cumpleaños, digo. sí te escuché. Muchas gracias. Eh, um, bueno, gracias a los que me felicitaron desde el otro día. Igual. Entonces, bueno, esta lectura de Miguel Basáñez, pues, digamos, nos introduce ya a cuestiones más, digamos, más cualitativas, ¿no? Aunque por ahí tratando de medir ciertas cuestiones cualitativas, ¿no? Como la breve opinión. La opinión es una cuestión cualitativa, pero aquí él trata de darle un número, ¿no? De asignarle un número a la cuestión de la propia opinión. Y en ese sentido, pues, esta investigación, pues, lo que hace es combinar eh, digamos, estas dos técnicas de investigación, que es lo cualitativo, lo cuantitativo. Creo que eso es muy importante en cualquier tipo de investigación, ¿no? Creo que tiene que haber las dos necesariamente. Eh, pero como les mencionaba, lo que trata de hacer aquí es medir la cuestión de la opinión en términos regionales y de la opinión en términos sociales, ¿no? ¿Qué es lo que opina o lo que opinaba la sociedad mexicana en aquella época sobre distintos tópicos eh, con relación al lugar en donde viven, la región en donde viven o con relación a su posición social, ¿no? Aquí, bueno, hay que ir matizando algunas cuestiones de las estadísticas que creo que convendría que lo sepan, ¿no? Bueno, no sé si ustedes ya tuvieron metodología de la investigación social o una cosa así, pero supongo que si ya lo tuvieron o si tuvieron la materia de estadística, eh, les habrán comentado que pues digamos, una encuesta, pues es una foto, ¿no? Es una foto de la realidad. Y como tal, una foto de la realidad nos muestra solamente ese momento en el que fue tomado, ¿no? Eh, es decir, es como una especie de congelar el momento, ¿no? Porque las opiniones pueden cambiar, pueden variar dependiendo de las circunstancias, de los contextos, ¿no? Obviamente han cambiado desde aquella época, pero aún así, o sea, en ese momento histórico en el que él está escribiendo este texto, sigue siendo una foto, ¿no? De un momento que ya pasó. Eh, Incluso cuando lo está escribiendo, cuando están publicado ya, ¿no? Eh, Esto es importante entenderlo para que no, digamos, no pensemos que las encuestas son como la realidad como tal. A veces pensamos que las encuestas, como por ser numéricas, porque traen números, ya nos representan la realidad, ¿no? Sobre todo, digamos, aquellos que tienen como una perspectiva un tanto como positivista de la ciencia social, ¿no? Y todo lo quieren medir y todas estas cuestiones que yo digo que están bien, pero que no, realmente no son como la propia realidad, sino que nos ayudan a acercarnos a la realidad solamente. Eh, entonces, en este sentido, lo que nos está mostrando aquí son simplemente unos datos que a lo mejor no los explica del todo, a lo mejor haría falta todavía profundizar más en ellos, eh, como por ejemplo, ¿no? A veces sucede que en una encuesta se hace una pregunta como ¿a qué partido votas? ¿No? ¿O por qué partido tienes preferencias? Y tú puedes decir que el partido rojo, ¿no? O el partido azul, el partido que sea.
Entonces, tantas personas te van a responder que votan por el partido rojo. Aquí lo interesante es que no todas las personas votan por las mismas razones por un partido rojo, pero eso no se ve en una encuesta. No sé si me doy a entender. Um, hay, hay un texto de Pierre Bourdieu, que ya saben que me gusta mucho Pierre Bourdieu, en donde trabaja esta cuestión de las encuestas, eh, incluso de que cuando las personas responden un no sabe, eso nos dice algo acerca de la propia realidad social, ¿no? Entonces, realmente este tipo de cuestiones no nos lo muestran en las encuestas, ¿no? Porque en este texto de Bourdieu que les estoy platicando, él hace una encuesta precisamente sobre los partidos en Francia y pregunta, ¿por qué partido votas, no? Y saca ahí una encuesta, no, pues tantos votan por el Partido Comunista Francés. Y entonces él empieza a hacer entrevistas a los votantes del Partido Comunista Francés y puede profundizar más sobre por qué votan al Partido Comunista Francés. Entonces hay unos que dicen, no, pues yo voto por el Partido Comunista Francés porque soy marxista y porque he leído no sé qué y soy parte de un grupo de no sé dónde, y etcétera, 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 ¿no? Y luego hace una entrevista a una mujer, que también aquí se ve reflejada la cuestión de cómo en aquella época, cuando Pierre Bourdieu escribe este texto, que es como por los 80s, 70s, perdón, la mujer todavía está muy rezagada en cuestión de la opinión pública, le pregunta a una mujer por qué vota por el Partido Comunista, ¿no? Y responde, pues porque mi esposo vota por el Partido Comunista, ¿no? Mi esposo es comunista, entonces yo voto por el Partido Comunista. Eh, entonces, hay ahí una cuestión que las encuestas no nos van a dejar siempre observar, ¿no? Sino que simplemente son datos que nos dejan más o menos acercarnos a la realidad, pero no son la realidad tal cual. Y también esta cuestión que les decía de que cuando la gente no responde, eso también nos dice muchas cosas, aunque en eso no profundiza aquí Miguel Basáñez, ¿no? Pero bueno, aclarado estas cuestiones, creo que entonces podemos entrar a discutir los datos que nos presenta Miguel Basáñez, que van unidos con lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Um, su premisa de que hay una ruptura a partir de 68 con los ejes primordiales de la hegemonía postrevolucionaria, cómo se han ido transformando estos ejes y las preguntas que hace están relacionadas con esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto apoyo le das al gobierno? ¿Qué tanto apoyo le das al partido oficial? ¿O si apoyas a partidos de oposición? ¿Si estarías de acuerdo con la participación de la iglesia o no? ¿No? Que eso obviamente tiene ahí tiene resonancias revolucionarias, ¿no? Y sobre todo de la Guerra Cristera, que fue poquito después de la propia revolución. ¿Apoyas que los militares participen en la política o no? ¿No? Eso también, ¿no? Tiene mucho que ver, sobre todo porque a partir de Miguel Alemán, si es Miguel Alemán Valdés, es el primer presidente civil después de la revolución que llega a ese lugar, ¿no? Todos los presidentes anteriores a él habían sido generales. O sea que había una participación activa del ejército dentro del gobierno, ¿no? Y todo este tipo de preguntas que él va lanzando se relacionan precisamente con cómo se ha ido transformando el país. Si realmente ha habido una transformación profunda, en qué sentido la ha habido, y también qué tan radicales pueden ser algunos en el pensamiento de los cambios que creen que son necesarios, ¿no? Para el país, ¿no? Y acuérdense aquí, de hecho, el propio Miguel Basáñez hace una advertencia, ¿no? Radical no es sinónimo de ser de izquierda. Eh, porque dice, o sea, alguien puede ser radical y pensar que se necesita un cambio profundo, pero esto no nos dice qué tipo de cambio profundo piensa, porque puede ser un cambio más profundo hacia la derecha o puede ser un cambio más profundo hacia la izquierda. Entonces, realmente un cambio radical no necesariamente es de izquierda, ¿vale? Eh, entonces, bueno, no sé, me gustaría que ustedes empezaran a platicarme qué les pareció la lectura, qué datos interesantes extrajeron de la lectura, qué les pareció a lo mejor una cosa que no esperarían de la sociedad mexicana de aquella época. Incluso hay una pregunta aquí, ¿no? De la cuestión de la nacionalización de la banca. Interesante
con lo que vimos, ¿no? La vez pasada. Entonces, bueno, a ver, me gustaría empezar a escucharlos, a ver qué tal. Vianey, por favor. Sí, profe. Bueno, como usted ya mencionó, en la lectura se realiza como, bueno, se hace la encuesta nacional para saber la opinión de los ciudadanos, en la cual hace 3 divisiones. Divide a la República en norte, me parece que es la zona centro o del medio, y la zona sur. Y algunas características que nos da estas zonas es que en la zona norte, que son los países que colindan con la frontera de Estados Unidos, encuentra más homogeneidad entre estos estados, mayor producción, a diferencia de la zona sur, que es aún menor su producción comparada con la zona centro, que sería el DF y los estados periferios, y también una menor industrialización, ingreso per cápita y bienestar. Y bueno, en el que mayor encuentra contrastes, y a pesar de que están como en un mismo bloque, es entre la zona media. Y bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención es en esta encuesta de confianza hacia los partidos, cómo va aumentando el porcentaje de mexicanos que dicen no confiar en ningún partido. Y creo que es algo que aún sigue muy fuerte actualmente, que ha estado desde ese tiempo hasta ahorita. O sea, la población mexicana no confía en sus representantes, aunque finalmente tenga que elegir por uno, ninguno realmente le da una confianza. Claro, sí, como bien dices, es una cuestión que, pues que hemos venido padeciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? La cuestión de lo que ahora le llaman crisis de representación política, ¿no? Ustedes se meten a buscar ahí en Google o bueno, todos ustedes tienen VideoNam. ¿Sí saben qué es VideoNam? ¿O no saben qué Sí, es VideoNam? Ok. Entonces se pueden meter a VideoNam y ahí buscar algunos artículos. Hay un montón de artículos sobre crisis de representación política. Es un tema que se puso muy de moda, incluso creo que desde los 90 y hasta la actualidad. O sea, seguimos en un problema de crisis de representación política. ¿Qué es una crisis de representación política? Pues que los partidos políticos ya no son capaces de representar a ciertos segmentos de la sociedad, ¿no? Que ya las personas ya no creen en los partidos políticos, difícilmente militan en un partido político, y han estado, esto no quiere decir que ya no haya participación política, ¿eh? Ojo con eso, sobre todo porque hay nuevos medios de participación política. Eh, lo que pasa es que casi siempre los liberales van a decir, no, es que hay un problema porque la gente ya no cree en los partidos, ¿no? Claro, pero hay otras formas que las vamos a ver cuando hablemos de movimientos sociales y cuando hablemos de lo que sucede en redes sociodigitales también, casi al final del curso. Entonces, crisis de representación política no es igual a crisis de participación política, porque la gente ha estado buscando otros medios de participación, ¿no? Lo que sí sucede es que los partidos se debilitan, digamos, pierden legitimidad frente a la población. Y esto es una cosa que desde aquí se empieza a notar, ¿no? O sea, la propia crisis del partido oficial, que viene con todos estos broncones que surgen a partir de México 68, que se van acumulando con todos los problemas, con estas crisis que Miguel Bazañez va describiendo, y que a pesar de que hay un crecimiento, y esto hay que apuntarlo, ¿no? A pesar de que hay un crecimiento de la oposición, de los partidos de oposición, el hecho de que la gente deje de votar por el partido oficial no quiere decir que esa gente ahora vota por la oposición, sino que mucha de esa gente que deja de votar por el partido oficial ya no vota por nadie más. Simplemente deja de votar o deja de creer en partidos políticos, ¿no? Entonces, sí es una cuestión bastante actual. Ha habido muchos teóricos que hablan sobre posibles soluciones, sobre cambios en el sistema político para que la participación se pueda promover otra vez, ¿no? Y hay lecturas muy interesantes. Pero bueno, yo creo que esa es una cosa en la que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Al menos, incluso yo, o sea, yo nunca me he sentido, y eso es que nací mucho antes que ustedes, yo nunca me he sentido como, atraído por ningún partido político, ¿no? Parece que hay como un golpe
a la propia forma en la que están conformados los partidos políticos, ¿no? O sea, esta cuestión de la jerarquía, ¿no? Del silencio, de la propia acriticidad que hay dentro de un partido político. O sea, casi, casi, cuando, y eso yo me he dado cuenta con muchos compañeros, desgraciadamente, ¿no? Que tuve de mi generación o de otras generaciones que veo que empiezan a militar en un partido político y es como que se les acaba el chip de la crítica, ¿no? Como que eh, suspenden el botón de pensar y ya es todo lo que diga el partido, lo aplaudo, le digo que sí, porque es parte de cómo funciona un partido político, de la dinámica de un partido político. Uno tiene que estar disciplinado al liderazgo del propio partido político. Entonces eso son de las cuestiones que a mucha gente ya no le gusta, ¿no? Y por eso no participa en partidos políticos y no milita. Claro que sigue habiendo gente que lo hace, incluso muchos jóvenes, pero, pero en general hay una mayoría apática hacia los partidos políticos. No sé si hacia la política, eso no estaría muy seguro, pero sí hacia los partidos políticos. Um, Ahorita platicamos de eso. Me gustaría escuchar algunas experiencias suyas sobre partidos políticos, pero bueno, primero quiero dejar que participen los demás que andan por acá. Daniel, por favor. Sí, profesor, buenas tardes. Respecto a la lectura, lo que más me gustó sobre lo que señala el autor es la parte de la participación de los militares. Creo que, híjole, es sumamente importante. Bueno, a mí me resaltó mucho porque como usted bien dijo anteriormente, eh, Miguel Alemán fue el primer presidente civil, ¿no? Entonces, creo que Basáñez nos da como esta, vaya, esta consistencia, ¿no? De todos los datos, pero realmente el sentido que le da es muy poco, ¿no? Entonces, lo que encontramos de primera mano es que la mayoría de la población rechaza a los militares que participen en la actividad pública, en la actividad política, perdón. Basáñez nos dice que esta negación se hace más marcada en el sur que en el norte, y en el centro es un tanto neutral, por lo que nos dice él del pasado histórico, ¿no? Lo que me resalta aquí es cómo, o bueno, qué pensaría esa gente que opinó al día de hoy, ¿no? Porque tenemos a un presidente que, vaya, le ha dado bastante poder a los militares, ¿no? Y a lo mejor aunque no incide de manera política dentro, o bueno, directamente a la política, sí tiene como esta fuerza y este peso para direccionar la política, ¿no? Me gustaría decir algunos datos sobre vaya, la institución militar. En los últimos 2 años, la influencia y el control del ejército y la marina se han expandido mucho más allá de la seguridad pública a partir de, pues ya, la fallada guerra contra el narcotráfico que hizo Calderón en el 2007. Y bueno, más que nada hoy los militares ya no solo patrullan las calles, sino que construyen aeropuertos, trenes y bancos, administran puertos y aduanas, entregan medicinas y reparten programas sociales. Eh, un dato interesante que la verdad me parece fundamental decir es que el próximo año las Secretarías de Defensa y Marina tendrán un presupuesto de casi 150,000 millones de pesos, un aumento de 18% frente al 2020, y más que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Fiscalía General de la República, Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana juntos. Creo que estas estadísticas son bastante importantes porque nos dicen, ¿no? Cómo cambian los tiempos, pero aparte, cómo cada sexenio trata de legitimar este uso de poder por medio de diferentes instituciones, ¿no? Y bueno, dentro del texto nos dice que, pues, vaya, no les gusta, pero yo siento que en ese entonces como que no había una participación política tan marcada, y menos, bueno, se veía estos acontecimientos del narcotráfico y así, pero creo que sí es importante porque creo que puede ser esta institución gubernamental un arma de doble filo. También dentro del otro texto que leí, me puse a investigar un poquito, se ha demostrado que los militares psicológicamente los entrenan para ser como estas personas que ponen en alto la bandera patriótica, ¿no? Entonces hay un libro, creo que se llama ¿Por qué matan los soldados? Algo así, donde se justifica por qué los soldados usan la violencia física y hasta llegan a matar
pues contra los civiles, ¿no? Y ellos, bueno, les hacían una serie de preguntas y una serie de entrevistas y ellos afirmaban que si ellos no mataban a esas personas o no mataban a los civiles, eran civiles que podrían reproducir más violencia y era, vaya la redundancia, era un mal necesario, ¿no? Entonces creo que es importante como llevar estas estadísticas a hoy en día y ver cómo esta gente, o incluso nosotros, cómo vemos la participación de los militares dentro de la política, aunque no sea totalmente directa. Finalmente también me gustó la parte de, déjeme encontrarla, de la simpatía por los partidos políticos. Vemos ya como un declive del poder del PRI, y es interesante porque creo que como usted lo dijo, desde el movimiento del 68, esto ya se veía venir y me resultó la duda de cuándo o en qué parte Morena dejará de tener también este declive, ¿no? Dejará de tener esta hegemonía y empezará con su declive. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre estos, más que nada estadísticas, darle una visión más allá, ¿no? Y compararlo con lo que hoy en día vivimos. Y sería mi reflexión, profesor. Gracias. Muchas gracias, muy buena tu disertación, todos estos datos que acabas de darnos, creo que son muy interesantes. Sí, sí, o sea, precisamente se trata un poco de, o sea, ir viendo lo que sucedió en aquella época y ir un poco haciendo un trabajo de comparación con esta época contemporánea en la que vivimos y ver qué dinámicas hay, qué cosas continuaron, qué cosas han detenido, ¿no? Entonces, es muy interesante esta cuestión del ejército y que como bien mencionas, pues López Obrador ha impulsado el trabajo del ejército dentro eh, de su administración, ¿no? Cosa que es bastante preocupante porque el ejército es una institución, como bien señalas tú, una institución, digamos, que está dedicada a la violencia, ¿no? O sea, que eso es lo que hace, o sea, el ejército no es una institución racional, no es una institución, o quizás racional, pero en términos de su instrumentalización, pero no de sus fines. Es decir, quizá puede utilizar la racionalidad para, no sé, para, si es aquí en México, bueno, la racionalidad para sus entrenamientos, para sus tácticas, todo ese tipo de cosas, claro que ahí utilizan la racionalidad. A lo que me refiero con racionalidad es más bien no tienen la racionalidad como fin, sino la violencia como fin. Ese es el objetivo del ejército, ¿no? Entonces es una institución a la que hay que, creo yo, tenerle mucho cuidado cuando uno le delega demasiado poder. Lo hemos visto durante muchos años y a lo largo de la historia. Ustedes son internacionalistas y seguro sabrán de la historia de América Latina durante los años 60, 70, ¿no? Los golpes de Estado militares en distintos países, ¿no? Entonces, el caso de España también de la guerra civil, ¿no? Un levantamiento y un golpe, un levantamiento militar y un golpe de Estado militar, ¿no? Entonces, el ejército no es para mí una institución en la que podamos confiar plenamente, ¿no? Y sobre todo también por lo que mencionas, o sea, el soldado es una persona y están entrenados como personas que se dedican a obedecer órdenes y ya, ¿no? ¿Alguna vez vieron un capítulo de Malcolm en el medio a donde Reese se mete al ejército y apaga su cerebro? Y entonces apagando su cerebro se vuelve el mejor soldado, porque ya no pone peros, ni dice nada, solamente hace lo que le dice el jefe, ¿no? Y por eso, pues los superiores lo aman y lo quieren y lo consideran para la mejor posición, ¿no? Pues eso es muy real, ¿no? O sea, sí es lo que sucede dentro de este tipo de instituciones. Entonces, eso es peligroso, ¿no? O sea, un soldado, pues, lo que hace es seguir órdenes y no se va a tocar el corazón. Difícilmente se va a tocar el corazón frente a una orden que a lo mejor puede resultar
moralmente reprobable o legalmente también reprobable, pero si es lo que le están mandando los superiores, pues lo más probable es que lo hagan. Y además es una contradicción del propio López Obrador, quien prometió que iba a retirar el ejército de las calles, ¿no? ¿Se acuerdan que era una de las promesas, ¿no? Vamos a acabar y vamos a regresar el ejército a las, eh, bueno, pues a sus lugares y que ya no está ahí en las calles, ¿no? Y lo que ha hecho es lo contrario. Ha sido reforzar al ejército, ha sido incluso crear la Guardia Nacional, una especie de policía militar, y que ahora quieren hacer una reforma para que ahora la Guardia Nacional sea una parte del ejército, esté bajo la dirigencia del propio ejército. Entonces, es una cosa bueno, López Obrador, supongo que por ahí alguien o hay algo ahí de un poder fáctico que yo creo que es el propio ejército, que no le permitió reducirlo como él había pensado, ¿no? En cuanto a la opinión sobre la participación del propio ejército en la política en aquella época, como bien dices tú, pues hay un apoyo ligeramente mayor que, por ejemplo, el que la gente le da a la participación de la iglesia en la política, ¿no? O sea, en general la participación de la iglesia en la iglesia en la política casi no es apoyada, ¿no? Eh, pero es un poco más apoyada la participación del ejército en la política. Quizá hay algunos, ¿no? Que piensen que hace falta mano dura, ¿no? Este tipo de discurso como más de derecha, ¿no? Que se imponga el orden y toda esta cuestión, casi siempre a través de la fuerza, ¿no? Eh, um, y que puede ser que apoye este tipo de pensamiento, ¿no? Un tanto autoritario. Entonces, pues es bastante complejo y es interesante verlo desde nuestra perspectiva actual. Bueno, Ana Paula, por favor. Sí, profe. Bueno, regresando a lo de la encuesta, nada más resaltar esto de que en cuestiones político-ideológicas, las respuestas eran pues generalmente menos populares en el norte que en las otras dos regiones, ¿no? Y también me interesó mucho es la pregunta de usted qué opina del derecho de huelga y que se ve como conforme va avanzando pues de sur a norte, la respuesta es menos favorable. Y pues me llamó eso mucho la atención porque pues en el norte es donde está el mayor grado de productividad industrial. Entonces pensaría que ahí pues por lo mismo hay mucho más empleo, ¿no? Y por lo mismo los trabajadores pues estarían como que deseosos de proteger sus derechos y de promoverlos. Pero pues lo que muestran las encuestas es que no, como que, o no sé si eran los trabajadores los que votaban en general o eran más bien como los empresarios los que votaban a ser renuentes hacia este derecho, ¿no? Y bueno, nada más era eso. Ok, sí, esa es una cuestión también muy interesante, ¿no? O sea, aunque aquí creo que lo que sucede es lo que les comentaba al principio, ¿no? Que a veces las encuestas no nos muestran la realidad, simplemente nos ayudan a acercarnos a la realidad y luego hay que interpretar esa realidad y hay que pensarla, hay que profundizar con ella, ¿no? Porque sí, o sea, hay hay un fuerte rechazo por parte de la cúspide, que es como le pone él, ¿no? A estas clases más altas, ¿no? Hacia las huelgas, pero también entre las clases trabajadoras, ¿no? Hay un rechazo importante. Aquí lo importante es ver que no son las mismas razones para el rechazo. O sea, los empresarios no rechazan las huelgas por la misma razón que por los trabajadores rechazan las huelgas, ¿no? Uno puede pensar que los empresarios rechazan el derecho a huelga, pues porque no les gusta que armen sus huelgas ahí en sus fábricas o en sus empresas y que más bien prefieren que nada más estén trabajando, ¿no? Que no hagan relajillos. Pero, y creo que esto lo menciona Miguel Bazáñez, creo recordar, que los trabajadores también tienen un rechazo, ciertos trabajadores de algunas regiones tienen un rechazo hacia las huelgas, porque han visto, sobre todo los del norte, porque han visto que no sirven de mucho, ¿no? O sea, no es un rechazo a las huelgas en sí, es un rechazo a la huelga porque parece que no da los frutos que ellos esperan, ¿no? O sea,
van, hacen una huelga, se juntan, cierran la empresa, cierran la fábrica, etcétera, etcétera. Y al final no logran que sus demandas sean escuchadas. Esa es una razón diferente, ¿no? A por qué los empresarios no apoyan las huelgas. Entonces, por eso hay que tener cuidado con las encuestas, porque a veces dos sectores pueden pensar de una misma forma, pero piensan de una misma forma por razones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, sí es una cuestión bastante interesante. Yo creo que sí, a lo largo de los últimos años, sí ha habido como una especie de, como de decir, ¿no? Por parte de gran parte de la población, de que pues las huelgas pues, de poco sirven, ¿no? O sea, pues mejor pórtate bien, no hagas nada, quédate ahí calladito, ¿no? O sea, es bastante difícil. La última huelga que me acuerdo que hubo por acá, digo, tampoco es que esté tan metido en las noticias sobre las huelgas, pero me acuerdo una que hubo de trabajadores de la Coca-Cola en algún momento, porque tenían un salario pues bajísimo y trabajaban pues casi hasta 12 horas a veces, ¿no? Y eso sí, yo soy testigo porque yo di clases a trabajadores de la Coca-Cola en algún momento para que hicieran su examen de la prepa, para que terminaran la prepa de ese examen único. Y pues me tocaba convivir con ellos y platicábamos, ¿no? Y las clases eran los domingos, temprano, muy, muy temprano, porque era el único día que la empresa les daba chance de poder estudiar, ¿no? Porque los otros días andaban así en chinga, en chinga. Entonces era a veces de que no, o sea, me decían, profe, pues es que no puedo venir a clases tampoco porque ayer sábado pues terminamos a las 12 de la madrugada y apenas me fui a dormir y luego venir acá a empezar a las 8 de la mañana, pues está cabrón, ¿no? Eh, entonces trabajaban mucho y realmente es que la paga es pues ínfima, ¿no? Igual no es Coca-Cola, además. Entonces, sí, realmente es una cuestión difícil y platicábamos y yo un poquito los alentaba así como que digan algo, pues quéjense, ¿no? Nada más no me acusen, no digan que yo les di la idea, pero, pero hagan algo, ¿no? Y, y era un poco difícil, ¿no? Porque decían, es que, pues, o sea, yo tengo una familia, ¿no? Que mantener, entonces si me corren, pues, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Qué van a comer mis hijas? O soy madre soltera y entonces, pues, yo estoy aquí trabajando y nadie más me apoya. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer yo con mi familia si no tengo trabajo, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante difícil. Por eso, o sea, la cuestión de la huelga ya no es un instrumento ya tan utilizado, siento yo, aunque habría que investigarlo más y meterse ahí a ver si hay algún artículo sobre las huelgas hoy en día. Pero me parece que ya no es un instrumento muy utilizado por la clase obrera, ¿no? Incluso me parece que la clase obrera como sujeto político se ha desdibujado mucho. Es decir, ya no hay esta unidad por parte de la clase obrera como sujeto político que hace huelgas, que marcha, que hace sus reivindicaciones, se ha desdibujado, ¿no? Ahora, por ejemplo, si hay movimientos sociales, los que participan en movimientos sociales provienen de un montón de sectores diferentes de la sociedad, ¿no? Pueden ser estudiantes, pueden ser trabajadores, pueden ser amas de casa, pueden ser doctores, o sea, provienen de un montón de sectores. O sea, ya no hay esta idea como de la clase obrera, ¿no? Incluso yo diría que el sujeto político de la actualidad, eh, digamos, habiendo ya pasado a la clase obrera, el sujeto político de la actualidad es el feminismo, ¿no? O son las mujeres, que son las que ahora están moviendo todo, son las que están ahí marchando, son las que están diciendo, son las que están quejando, y son las que hacen reivindicaciones. Son como el sujeto político movilizado de la actualidad, ¿no? Pero la clase obrera ya no la veo tan fuerte, ¿no? Eh, sí, José, Alejandro, por favor. Sí, profesor, muchas gracias. Yo quería regresar un poquito a lo de la participación política. Este,
bueno, lo asocié y al momento de la lectura estaba pensando como en las elecciones del 2018 y en estas, que son como mm, probablemente las más claras que hemos tenido, ¿no? Por eso es que la asociaba mucho con esta parte. Em, Considero que, em, pues bueno, o sea, estadísticamente decía que también me puse a investigar y la participación de los ciudadanos en las elecciones presidenciales fue del 62.62% de todo el padrón. Entonces, sí considero que había una baja de esto, porque bueno, eh, no, me imagino que no siempre todo el mundo ha votado, pero tampoco era tan consciente de cuánta gente no votaba. Eh, Ahora considero que en las elecciones intermedias, pues sí hubo una manifestación por parte de los ciudadanos, lo que le decía la vez pasada, sobre todo aquí en la Ciudad de México. O sea, al momento de ver cómo queda dividida, usted mencionaba algo así como que no necesariamente eh, quien vota por la derecha, bueno, en un momento se puede cambiar a la izquierda o al revés, pero considero que en estas elecciones específicamente sí sucedió algo así. O sea, yo escuchaba por ahí que en primero que Obrador en su momento llegó a la presidencia por, por un, pues no sé cómo expresarlo, o sea, o sea, ya estábamos hartos, o sea, o que la gente ya estaba harta pues los gobiernos de derecha, los priistas sobre todo, ¿no? Es un voto de castigo. Y, ajá, votos de castigo, exactamente. Y bueno, ahora con las elecciones intermedias, pues la gente fue también un golpe para Morena porque les hizo ver que probablemente las cosas que estuvieron haciendo, por lo menos aquí en la Ciudad de, de México, no estaban siendo las que se esperaban. Entonces, sí creo que haya o sea, que hoy en día el criterio de cada quien es importante y que sí hay como esta oportunidad de estar saltando de un lado a otro. Y de lo que mencionaba mi compañero Daniel, de que cuánto tiempo de hegemonía pudiera tener o no Morena, considero que todavía quedará unos cuantos años, pero no creo que sea pues tanto como en su momento el PRI. Si no mal recuerdo la clase pasada, usted mencionaba también eh, que en algunas elecciones solamente hubo un candidato, no recuerdo en cuál, pero que, o sea, que fue por parte del PRI. Y o sea, no creo que lleguemos a ese punto con Morena, que nada más hay un candidato por ese partido. La oposición está pues haciendo también una lucha y bueno, creo que eh, o sea, será importante pues seguir participando y que esas estadísticas donde nos muestran los porcentajes, bueno, pues pudiera seguir creciendo. Los jóvenes pues ya somos más, entonces tal vez no hay como decía, no es que simpaticemos específicamente con un partido, pero creo que sí será importante que analicemos la política y que pues elijamos obviamente eh, en las próximas elecciones y digo en las que nos toquen, ¿no? O sea, no específicamente en las siguientes. Y creo que es todo. Vale, muchas gracias. La verdad es que no me acuerdo cuando dije que no se podía como que votaran uno por otro, por izquierda o por derecha. Más bien lo que pienso es que, o sea, que realmente los mexicanos no es que hayan votado por López Obrador porque sea de izquierda y porque ahora los mexicanos sean de izquierda. Eh, y sí creo que es una cuestión más bien de voto de castigo, como ya decías tú hace rato, ¿no? Hacia los otros partidos. Pero que incluso con estos datos de esta parte de la lectura de Miguel Bazañez podemos un poco verlos también, ¿no? O sea, o sea, estos datos acuérdense que son de 83 y de 87, que son cuando
cuando hace estas encuestas, ¿no? Y de 83 a 87 hay un cambio importante, ¿no? Hay una pérdida de apoyo muy importante hacia el partido oficial, que no necesariamente se ve reflejada en apoyo hacia la oposición, ¿no? Como ya decíamos hace rato, aunque un poco sí, ¿no? Pero creo que ya vimos esta otra parte, ¿no? Ya, cuando hablamos del PRD, quiero recordar que ya lo hablamos, esta cuestión del surgimiento del PRD y de la fuerza que agarra, sobre todo porque la gente está descontenta con el PRI y muchos de los que votaban por el PRI luego se fueron a votar por el PRD, pero luego vieron que el PRD nada más no la armaba tampoco y regresaron al PRI o de plano ya dejaron de votar, ¿no? Entonces, el mexicano es mucho como sí de hacer esta cuestión del voto de castigo, pero yo no sé si es una cuestión del mexicano, creo que no. Creo que así funciona cualquier sistema político liberal. Que en realidad el voto de castigo tiene más que ver con un cambio de colores de partido que un cambio ideológico. Porque realmente no hay una reflexión sobre el proyecto de partido, sobre cuál es su programa, cuáles son sus propuestas. No, simplemente es que este cuate es otro y yo ya quiero otro, porque estos cuates ya nos decepcionaron. Entonces no hay, realmente me parece como esta reflexión tan profunda, ¿no? Pero creo que es así en realidad, cuando ustedes lean a Giovanni Sartori, supongo que lo leerán en Sistemas Políticos Comparados, porque es como uno de los más leídos, aunque a mí no me encanta. Tengo una especie de relación amor-odio con Giovanni Sartori, porque es súper conservador ese señor, súper derechón, y escribió un montón de teorías así como para justificar ciertas cuestiones de los sistemas políticos que a mí no me encantan, ¿no? Pero que hay cuestiones en las que sabe muy bien explicar cómo funciona el propio sistema político y además decir cómo debería de funcionar también, ¿no? Para que sea estable, que es lo que más le importa a Giovanni Sartori, que un sistema político sea estable. No importa si hay justicia social o si, no, el chiste es que sea estable y que haya gobernabilidad, ¿no? Y Giovanni Sartori explica un poco que realmente entre menos diferentes sean los partidos políticos es mejor, porque así hay una estabilidad política. Entre más alejados estén los partidos entre sí, es mucho más difícil que haya una estabilidad política. Eso lo escribió por ahí de los 90, ¿no? Y luego fuimos viendo cómo cada vez los partidos empezaron a parecerse más, ¿no? Había que mirarlos con lupa para ver cuáles eran las diferencias, ¿no? Pero las diferencias eran pocas, sobre todo en términos de políticas económicas. Casi todos eran muy, muy, muy parecidos, ¿no? Incluso ahora que López Obrador dio su informe de gobierno y al final, no sé si lo vieron, que dijo, tengan, ¿no? Para que se les quite los neoliberales, una cosa así dijo, ¿no? Y y es como, o sea, jajaja, o sea, pues tú también eres súper neoliberal, chavo, o sea, fíjate, o sea, es como, pues no manches, o sea, el neoliberalismo no se ha acabado por un decreto, ¿no? Entonces, realmente hay un parecido de los partidos políticos cada vez más y más y más fuerte, que es precisamente mucho de los teóricos políticos pensaban que tenía que ser, que tenían que parecerse cada vez más los partidos para que hubiera estabilidad política. Claro, lo que se pierde pues es en pluralidad, ¿no? Porque si todos vamos a terminar pensando casi igual, pues ahí se ponen dudas si hay democracia o no, ¿no? Casi siempre donde todo el mundo piensa casi igual es que hay alguien dirigiendo el pensamiento de esa mayoría, ¿no? Entonces, bueno, sí, compañero Daniel. Sí, profesor, de hecho, yo tengo un libro de Giovanni Sartori, el de La carrera hacia ningún lugar, que me lo recomendó una profesora, y de hecho sí habla un poco en el sistema electoral perfecto. Bueno, tiene un capítulo que se llama El sistema electoral perfecto existe,
Y bueno, en él habla de que los partidos, bueno, se le debe de prohibir a los partidos tener coaliciones. Dice que cada partido se debe de presentar solo proponiendo un solo candidato. De esta forma, cada partido tiene interés en presentar a su mejor candidato o, en todo caso, al candidato considerado electoralmente más fuerte. Los partidos minúsculos desaparecen solos, obviamente para las elecciones nacionales presidenciales. Entonces creo que se relaciona bastante con lo que usted está comentando. Creo que entre menos partidos políticos haya, vaya, hay una lucha de poder como más tensa, pero al mismo tiempo, pues vaya, se parecen los partidos políticos. Sí, por ejemplo, ustedes vean el sistema político estadounidense, ¿no? En el que pues predominan solamente dos partidos y que en términos generales son muy, muy parecidos. O sea, digo, o sea, a lo mejor pues Hillary Clinton apoya los derechos LGTB, y no sé qué, pero igual va y hace guerras y destruye países y igual que los republicanos, ¿no? Entonces, es como, o sea, realmente las diferencias son mínimas, ¿no? Y sobre todo también en términos de políticas económicas, hubo un punto en el que republicanos y demócratas se parecen mucho. Por eso la irrupción de Trump no solamente fue un golpe para los demócratas, también fue un golpe para muchos republicanos, porque Trump sí era mucho más radical, al menos en términos de discurso, más radical que muchos otros republicanos, ¿no? Quizá en la práctica no tanto, pero sí en términos de discurso. Entonces, pues eso le dio en la madre tanto a demócratas como a republicanos, que no se esperaban que Trump pudiera llegar a ser el candidato del Partido Republicano, ¿no? Pero son dos partidos nada más. Sí hay otros partidos por ahí pequeñitos, pero que no figuran nunca, y ya, ¿no? O sea, Giovanni Sartori es de esta idea que a mí la verdad no me gusta. O sea, es como realmente reducir la democracia a solamente un pensamiento casi único, ¿no? Hay un texto de una señora que se llama Chantal Mouffe, que se llama El retorno a lo político. Ella defiende que la democracia, que para que haya una democracia real tiene que haber conflicto, porque el conflicto es prueba de que hay diferencias de pensamientos, de que hay diferentes posturas y de que hay diferentes realidades también. Si todos tenemos que pensar casi igual, pues entonces la democracia se desdibuja, ¿no? Porque esta es la postura de los liberales en general, ¿no? Que tenga que haber consensos, que todos tenemos que estar de acuerdo, que todos tenemos que ponernos de acuerdo, y que todos tenemos que pensar casi igual, ¿no? O sea, en términos políticos, eso es lo que piensan los liberales de la política, ¿no? Pero hay otro pensamiento que proviene sobre todo de un teórico que se llama Carl Schmitt, que piensan que la política es conflicto y que la política es el enfrentamiento entre amigo y enemigo, ¿no? Yo también pienso eso. Yo creo que eso es realmente la política. Entonces, bueno, sí son posturas teóricas muy interesantes y creo que sí nos permiten un poco entender qué es lo que sucede en nuestro país, por qué los partidos terminaron pareciéndose tanto, por la propia dinámica del sistema político y también por otras dinámicas externas, ¿no? También la imposición de una ideología como la neoliberal, de todos tienen que funcionar de esta manera, ¿no? Eh, por ejemplo, otro caso que conozco además del de Estados Unidos, pues ya saben, ¿no? Es el de España, que pues durante mucho tiempo eran dos partidos nada más, ¿no? Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular. Y a que no saben qué partido fue el que más privatizó durante la época de los 80s. Pues el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Traicionando toda la cuestión de ser socialista, de ser obrero y de ser no sé qué, pues se hicieron también neoliberales y Felipe González privatizó un montón de industrias, incluyendo la eléctrica, ¿no? Entonces son cuestiones que sí a nivel global se han manifestado, ¿no? No solo en nuestro país. Entonces, bueno, sí es muy interesante ir cotejando estas cuestiones. Bueno, acá en el chat alguien dejó una participación, de Julia de la Peña, que dice, de hecho en Uruguay, creo que en Argentina también, durante los juicios a militares que participaron en la dictadura, los militares podían argumentar que ellos solo seguían órdenes
y se escudaban con eso para que la condena fuera más baja. Incluso había una ley que lo respaldaba al argumentar eso. Sí, ¿no? Casi siempre es el argumento de los militares, ¿no? Cuando fueron los juicios contra los nazis creo que fue en Jerusalén, si no mal recuerdo, contra algunos nazis. Nuremberg. Ah, sí, exacto, Nuremberg. Hubo un famoso juicio que estuvo ahí Hannah Arendt observando y que escribe precisamente sobre esta cuestión de la banalidad del mal, ¿no? O sea, que el que hace el mal realmente no lo hace porque sea mala persona, sino simplemente lo hace porque sigue órdenes, ¿no? Y eso precisamente es la banalidad del mal, ¿no? O sea, ella se puso ahí a observar el juicio y el tipo que estaban juzgando decía, pues es que yo solo seguía órdenes, ¿no? O sea, sí, maté a un montón de personas, yo me encargaba de que fueran a las cámaras de gas, yo me encargaba de que pasara esto, yo me encargaba de que pasara al otro. Y dice Hannah Arendt, o sea, sí, realmente esta persona pues, es una persona común y corriente. No es que sea un psicópata, no es que sea un loco, no es que sea... Simplemente era una persona que seguía órdenes, que había apagado su cerebro y que seguía órdenes. Eh, y eso es como lo impactante de esta cuestión de la banalidad del mal, ¿no? O sea, que realmente cualquiera puede hacer este tipo de cosas. Encargarse de la muerte de miles de personas, ¿no? En un campo de concentración. Simplemente porque ese es su trabajo, es el trabajo que le dieron. Eh, y es muy propio de la modernidad, ¿no? Esta cuestión de la racionalidad, de seguir órdenes, de ser eficientes y lo demás no me importa, ¿no? Es muy propio de la modernidad. Entonces sí es preocupante la cuestión del ejército en nuestro país, me parece bastante preocupante. Montserrat, por favor. Sí, bueno, para continuar con el tema del ejército, justamente el presidente mencionaba que pues bueno, que en México ya no se violan los derechos humanos, ¿no? Que eso ya no pasa, que ya cumplió con esa promesa. Y pues principalmente la violación de los derechos humanos se ha dado por policías, por cuerpo del ejército, etcétera. Vemos lo que está pasando en la frontera con Chiapas, ¿no? Y pues bueno, por otro lado, en cuanto a la lectura, creo que me parece importante también destacar como la parte que menciona sobre el índice de confianza hacia los periódicos o hacia los medios de comunicación, mencionando que pues en esa época las personas confiaban más o leían más al periódico Excelsior, que es como uno de los más antiguos, ¿no? En la Ciudad de México, pero que principalmente leían a los medios de comunicación locales, a los periódicos locales, que creo que es algo que igual se ha estado como perdiendo en la actualidad. Creo que ahorita me parece haber leído hace unos meses que la población confía más en Aristegui Noticias, bueno, en Aristegui. Y pues bueno, creo que eso es todo. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, primero esta cuestión que señala las contradicciones del propio López Obrador, ¿no? Y no sé, su fantasía así mesiánica un poco, ¿no? De que llegué yo y se acabó lo malo, ¿no? Y todas nuestras penas y todo lo malo que nos pasaba se acabó porque pues, ya estamos aquí en la cuarta transformación, no sé qué rollo. Y claro que la violación a los derechos humanos sigue, ¿no? Como tú bien dices, la cuestión de la frontera sur, ¿no? Que estamos haciendo en realidad nos hemos convertido en el gendarme de los Estados Unidos, ¿no? Impidiendo que pasen, ¿no? Los inmigrantes que lleguen hasta allá, ya desde nuestra propia frontera, ¿no? O sea, ya ellos no quieren ni que lleguen a su frontera, no quieren hacerse cargo y nos mandan a nosotros a hacernos cargo de esta cuestión, ¿no? Eso no es una cosa tampoco tan rara, ¿no? Por ejemplo, Europa ha hecho lo mismo con Turquía, ¿no? Se le ha pagado a Turquía para impedir que muchos de los inmigrantes puedan llegar a Europa, ¿no? De los inmigrantes que van a Europa, convirtiéndose en un gendarme de Europa. Entonces, sí es una cuestión ahí
pues de hegemonías, ¿no? De hegemonías regionales y Estados Unidos la está imponiendo a nosotros. Que bueno, es bastante triste y la cuestión en general del ejército y de la policía y de sus constantes violaciones a los derechos humanos, pues es como, o sea, yo sí cada vez que veo una patrulla es como que siento escozor, o sea, así como que, no sé, a mí me da más cosa ver una patrulla que otra cosa, o sea, yo desconfío más cuando hay una patrulla cerca que me sienta seguro cuando hay una patrulla cerca. Entonces, sí hay una cuestión ahí muy importante que tiene que ver con aquellos que se dedican a aplicar la coerción y el uso de la violencia legítima sobre la propia ciudadanía, que creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero bueno. Y el otro tema sobre los periódicos también es muy, muy interesante. Sí, el Excelsior fue durante mucho tiempo el periódico más leído. No sé si ustedes han escuchado de Julio Scherer. No, Julio Scherer dijo que ahora es, no sé qué, López Obrador es el consejero jurídico de presidencia. Julio Scherer Ibarra, creo que se apellida. Pero su papá fue director, fue un gran periodista, fue una leyenda periodística, Julio Scherer, papá. Y, y fue director del Excelsior hasta que lo corrieron de ahí, pues por tirarle al gobierno, ¿no? Entonces el gobierno movió piezas ahí y lo abrieron. Y Julio Scherer fundó Proceso, la revista Proceso, que supongo que igual todos conocen. Entonces, sí, el Excelsior tuvo una participación muy importante en aquella época, pero creo que también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Aquí vuelvo a Bourdieu. Me da pena que no hayan podido leer a Bourdieu para esta cuestión de las encuestas, porque es muy, muy interesante. También hace una encuesta sobre los periódicos que leen más los franceses. Y dice, bueno, están estos periódicos que unos son de derecha, otros son de izquierda, otros son de centro y no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y tantas personas leen esto y tantas otras personas leen aquello, ¿no? Pero profundizando en los datos otra vez, acuérdense que las encuestas no nos muestran tal cual la realidad, sino que hay que interpretarlos y que hay que analizarlos. Que voy a subir el libro, a la... Igual se los paso por Classroom. Eh, que los periódicos, o sea, que la gente lee los periódicos, o que muchas veces, o la mayoría de la gente, por ejemplo, él decía, es que mucha de la clase trabajadora lee tal periódico que es de izquierda, o que es de derecha, o que es de no sé qué, pero no los lee por las noticias políticas, ¿no? O las noticias internacionales, o lee porque le gusta leer la parte de espectáculos, o la parte de deportes, o la parte de... Entonces realmente es difícil que un tipo de encuesta en el que nosotros pensemos, en el que nosotros preguntemos qué periódico lees y a partir de ahí sacar cuál es la ideología de las personas, realmente es difícil, porque no sabemos qué parte del periódico es la que le interesa. A lo mejor no lee todo, solo lee esas partes, ¿no? No, pues es que el Chicharito se fue a no sé dónde y ya lo corrieron de no sé qué. Ay, y Cristiano Ronaldo volvió al Manchester, ¿no? Y es la gran notición. Entonces, es lo que leen de los periódicos, pero no leen a lo mejor la cuestión política. Entonces, no es una cuestión tan confiable, ¿no? Desde la que parte Miguel Basáñez. Podría profundizarse más, por ejemplo, haciendo encuestas, haciendo entrevistas con las personas, porque pues una encuesta es sí, no, elegir entre respuestas ya diseñadas de antemano, ¿no? Y en una entrevista abierta, pues a lo mejor uno puede profundizar más sobre por qué las personas, pues una persona lee un periódico y no otro, ¿no? Y a lo mejor nos encontramos con cosas que no nos esperábamos, ¿no? Que a lo mejor alguien que lee el Universal pues es súper de izquierda, ¿no? Pero nada más lee el Universal porque le regalan la revista de no sé qué también que viene con el Universal y le gusta mucho esa revista y por eso lo compra, ¿no? Y ya, entonces es difícil esta cuestión de los periódicos, pero aún así creo que es interesante, ¿no? Que al menos nos dice
o nos da señales acerca de cuáles eran los medios de comunicación más importantes, al menos los medios de comunicación escritos más importantes en aquella época, ¿no? Hubiera estado interesante también preguntar qué noticiero veían, ¿no? Aunque en aquella época pues no había como mucha pluralidad de noticieros, ¿no? Pues nada más era el de Televisa y ya. Entonces, no sé, todo este tipo de cuestiones hay que tomarlas en cuenta. Alejandro, por favor. Sí, respecto a lo que comentabas de los partidos, también, por ejemplo, un caso muy interesante podría ser el de Alemania, ¿no? Que se dividen entre la Unión Cristiana y el Socialdemócrata. Que si bien hay partidos, también aparte de esos dos, los principales siempre son ellos. Y ahorita está Merkel, por ejemplo, era la gran abanderada, bueno, antes de que, pues, desde que empezó hace 15 años, 16 años casi ya, era como la gran abanderada, o sea, de la unión de ambos de partidos para poner con pues mejor unir en máscaras. Un versión de noticieros es curioso porque un caso, por ejemplo, muy sonado es el de Jacobo Zabludowski, cuando fue, por ejemplo, lo del 68, que él durante su noticiero dijo que lo más relevante del día era que había estado soleado, de cómo usaba mucho la noticia y todo aquello para poder manipular las opiniones de los demás. Y también es curioso sobre lo que mencionan los partidos en México, que por ejemplo el PRD, que fue la gran alternativa de izquierda en los inicios de los 2000, se acabó convirtiendo más adepto hacia unos ideales más como una combinación entre PRI y PAN, para que lo que originalmente era ellos se fueran para pues Morena. O sea, es como de, pues este partido no funcionó, me voy para otro, y otro, y otro, y otro. Y hay casos de partidos, por ejemplo, el mismo PAN, que todos sus políticos, abanderados y miembros tienen que defender los ideales panistas que están pues metidos dentro del mismo partido para poder expresar y pues, ¿cómo se podría decir? Y darlos, o bueno, ejemplificarlos si llegan a tomar poder o algo por el estilo. Lo mismo con el PRI, que tiene sus bonitas divisiones con sus tres, lo de la CTM y eso, que son como tres divisiones. Y pues Morena, Morena es Morena. Morena ahí tiene de todo. Y ya, es algo así lo que quería decir. Ok, muchas gracias. Sí, la situación de los partidos políticos en nuestro país, quizá antes no era tan complejo en la época en la que estamos analizando aquí nosotros, que nos presenta Bazañez, quizá no era todavía tan complejo el asunto, a como es ahora, ¿no? O sea, las divisiones internas de los partidos, las peleas, ¿no? Por ejemplo, ahora que el Ricardo Monreal, que le volteó bandera al AMLO y ahí desde el Senado está deteniendo la cuestión de la reforma, perdón, de la ley, ¿cómo se llama? La ley esta de revocación de mandato, porque quiere entrar a la carrera presidencial, el Ricardo Monreal, o sea, pues, a huevo, aunque no es presidenciable, pero a huevo quiere, entonces está bloqueando esto. Y por eso ahora renunció esta Olga Sánchez Cordero, ¿no? A la Secretaría de Gobernación y se fue al Senado, que es como la pieza que manda AMLO ahí para que ponga orden, ¿no? Y se apruebe ya esta cuestión. La pelea entre Sheinbaum y Ebrard, que es como una guerra fría en la que entre ellos no se pelean abiertamente, pero que todo el mundo sabe que ellos ya están haciendo sus equipos, ¿no? O inclusive lo mismo dentro de la ciudad, ¿no? Que antes de las elecciones intermediarias era su propio símbolo con su propio color, que era el verde con el gris. Y justo cuando Morena perdió la mitad de las alcaldías, para mostrar que según aún había apoyo hacia partido y mostrar que no seguían el proyecto pues, de AMLO, cambiaron automáticamente los colores de la ciudad al color de la 4T, que es el dorado y el rojo, para ejemplificar que aún había como ese apoyo hacia pues, lo que se quiera hacer, ¿no? O lo que pretenden hacer tal vez. Sí, sí, sí. El problema es que, y como lo vamos a ver en un texto más adelante, el problema es que parece ser que hay una especie como de cultura priista dentro de la política, que aunque tú no seas del PRI, tienes las mismas mañas del PRI, tienes la misma cultura política de los priistas. Y entonces todos los partidos terminan pareciéndose al viejo PRI, ¿no? Con sus mañas, sus corruptelas,
sus cuestiones de traiciones, de poner el interés personal antes que el interés, que el interés del partido o de los ideales o de valores, etcétera, ¿no? Es bastante, no sé, es ahí donde uno se pregunta si realmente está viendo una cuarta transformación o qué chingos es esto, ¿no? O si nada más estamos ahí reciclando viejas formas de hacer. Estamos reciclando viejos sueños, ¿no? Viejos sueños del Partido Nacional Revolucionario que quiere revivir AMLO, ¿no? Siento yo. Entonces, bueno, sí hay ahí una cuestión interesante de analizar, aunque triste desde la perspectiva de cambio político, ¿no? Que se supone que esperábamos en, en, esta, en este sexenio, ¿no? Pero aún así, con todo, la verdad es que yo volvería a votar, porque yo voté por López Obrador y yo volvería a votar por López Obrador, porque no veo que hubiera habido otra cosa. O sea, realmente no pienso que otra opción hubiera sido mejor. Entonces, desgraciadamente nos tocó elegir entre lo peor, lo muy peor y lo menos peor, ¿no? Y pues quedó ese. Entonces, en política a veces sí es así, ¿no? Se tiene que elegir entre, entre lo menos peor y lo peor, ¿no? Entre lo malo y lo más malo. Como en la vida en general. Pero bueno, me gustaría ya ahorita entonces preguntarles un poco acerca de su posición frente a los partidos políticos y que reflexionemos sobre esta cuestión que ya mencionábamos al principio sobre la crisis de representación política, que viene desde lo que estamos leyendo, ¿no? Con el texto de Miguel Basáñez, eh, y que no necesariamente se ha visto reflejada o sea, que la pérdida de apoyos hacia el partido oficial no necesariamente se vio reflejada en apoyos a la oposición, y que parece que sí hay una apatía, entre comillas, política. Yo diría más bien que hay una apatía hacia los partidos políticos, no política. Y qué otras formas de participación puede haber, ¿no? No sé, a ver, alguien que quiera platicarme su experiencia, si alguna vez se han sentido atraídos hacia algún partido, y si no, también, y por qué no, si han tenido alguna participación política alguna vez en su vida, si han militado o si no han militado, a lo mejor han participado políticamente, pero no dentro de un partido, sino en otro lugar, eh, etcétera, ¿no? A ver, compañero o compañera, no sé, es que no veo tu nombre, solo veo tus apellidos. Serón Garnica, por favor. Sí, profe. Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, por ejemplo, en las elecciones donde AMLO ganó, yo cumplía la mayoría de edad, sin embargo, ya la cumplí en septiembre, entonces, por ende, no me tocaba votar ese año. Entonces, no sé, ahorita que fueron las elecciones, por ejemplo, de los municipios y así, shalala, pues sí, literal no sabía cómo que qué hacer. O sea, sí he escuchado mucho, pero precisamente porque he escuchado mucho y solo he escuchado cosas malas, y bueno, también las he visto claramente, es como de, ¿y por quién voto? O sea, AMLO, de verdad, a mi punto de vista, lo que está haciendo, hay cosas que sí hay que reconocerle y decir, bueno, estás haciendo bien, estás haciendo un cambio en algo, sin embargo, todavía le falta mucho. Y así como está haciendo cosas buenas, pues ahora sí que la sigue cagando en otras. Entonces, yo hasta ahorita no tengo ni siquiera o sea, si ahorita fueran las elecciones presidenciales, yo ni siquiera sabría por quién votar, porque sería como de, no me gustó lo que hizo AMLO, pero el PRI sigue siendo la misma porquería de siempre y sigue siendo un revoltijo de personas, porque aparte no simplemente es el partido político, sino que también, por ejemplo, en el caso de AMLO, mi padrino trabaja en la política y nos decía que prácticamente todo el gabinete de Peña Nieto se fue con AMLO. Entonces es como de, bueno, sí eres tú, pero todo tu gabinete sigue siendo el PRI. Nada más cambiaron como que de partido porque no les quedó de otra. Y mi padrino inclusive fue uno de esos. Fue como de, pues yo me tengo que mover porque si no ya no tengo trabajo.
Entonces, pues no sé, profe, a mí no me gusta nada esto de la política. Me confunde mucho. Definitivamente hasta ahorita, tal vez no sé si sea muy ignorante de mi parte o no, el no tener un partido definido como tal. Y pues creo que ya, eso es todo. Vale, muchas gracias por tu sinceridad. Sí, bueno, yo creo que no hay nada de qué avergonzarse, ¿no? Yo pues, tampoco nunca me he sentido atraído por ningún partido y muchas veces me invitaron al PRI, ¿no? Y me acuerdo, o sea, cuando yo estudiaba toda la carrera, había amigos, ¿no? Que ya estaban en el PRI y me lo dibujaban así como, no mames, es que ahí vas a crecer un buen y no sé qué, y el rollo. Y me invitaron al ICADEP, que es como esta escuela de cuadros del PRI, y me decían, no, es que vas a hacer muchas cosas ahí. No, muchas gracias, pero no, hasta me ofendía, era como, no, ¿por qué me invitas a eso, no? Este, um, y a Morena también me han invitado a estar en algún momento, pero no, o sea, no, yo no puedo, no, no, no me veo apagando mi cerebro y militando en un partido, la verdad, no podría, al menos así es como yo lo veo, entonces creo que es muy entendible esta perspectiva que tú tienes. También creo que hay que saber, ¿no? Que a veces, no sé, ese novio ideal y esa novia ideal que buscamos toda la vida, que decimos, es que yo quiero que tenga ojos así, que tenga el cabello así, que mida no sé cuánto, y que toque la guitarra, y que sea muy inteligente, o que tenga, si es mujer, que tenga el cabello hasta las rodillas, o no sé qué, ¿no? Esos ideales que a veces nos hacemos en la cabeza de la pareja ideal, ¿no? A veces pasa lo mismo en política y estamos esperando al partido ideal, ¿no? Ese que nos va a llevar a la tierra prometida, ¿no? Donde fluye leche y miel y todos vamos a ser felices y no sé qué, ¿no? Entonces, a veces no nos queda de otra más que quedarnos con lo que hay, ¿no? Y no podemos moverle, ¿no? Porque es la realidad y tenemos que escoger entre lo menos peor a veces, ¿no? Y, pero también creo que es muy importante entender que también los partidos políticos no son los únicos que pueden hacer política. Las cosas han cambiado. Si en aquella época en la que estamos leyendo sobre Miguel Bazáñez, bueno, los que escribe Miguel Bazáñez, en aquella época sí no había otra, de por sí casi no había participación. Apenas empezaban a surgir partidos políticos. Y la única forma de participar en un partido político era uniéndote al PRI. Y hacer política era uniéndote al PRI. Y era bastante triste, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota de una persona que ya falleció, se llamaba Manuel Jiménez Guzmán, que era un líder masón aquí en México, y entonces una vez platiqué con él y le pregunté, porque él nos había dicho que había conocido a Fidel Castro, ¿no? Y aparte era muy de izquierda y comunista y el rollo, ¿no? Pero toda su vida había estado en el PRI. Entonces yo como que no entendía eso, ¿no? Y entonces yo le dije, o sea, a mí me gustaría participar, me gustaría hacer algo, ¿no? En términos pues, políticos, no nada más ahí estar viendo de lejos, ¿no? Pero pues, la verdad es que no me atrae ningún partido político, ¿no? Y ya fue cuando nos contó la anécdota de que cuando platicó con Fidel, Fidel le dijo, ¿no? Pues, ¿por qué le dijo lo mismo casi a Fidel, ¿no? Y Fidel le dijo, pues únete al PRI, que no hay de otra, ¿no? Realmente no había de otra. Pero creo que en nuestra época, creo que sí hay muchas otras opciones para hacer política, ¿no? No es nada más el partido político, necesariamente. Entonces sí podemos ir buscando estas otras opciones en donde podemos hacer alguna cuestión, ¿no? Que tenga que ver con una comunidad, con la comunidad en general, sea local, sea estatal, o sea a nivel federal. Creo que hay muchos ámbitos, ¿no? Que no necesariamente son los institucionales para hacer política, ¿no? Bueno, Marco, por favor. Sí, profesor, buenas tardes.
Pues justamente ya como comentaba mi compañera, no vi cuál era su nombre, pero siento que también los partidos políticos no se han interesado en cierto aspecto por acercarse más a la comunidad juvenil. Pues justamente lo que decía ella, pues creo que de cierta generación para abajo los jóvenes no estamos nada interesados, o la mayoría de los que conozco pues no están interesados en la política. Al momento de votar, lo que hacen es como ver por el que tenga, digamos, menos oportunidad en lugar de votar por los que siempre son o los partidos políticos que siempre son. Y justamente igual hace que sean 4 años, tuve una oportunidad de acercarme un poquito como a los partidos políticos. Tengo parientes que se dedican a la política completamente y se empezaban a hacer este tipo de, digamos, voluntariados a comunidades de bajos recursos, pero supuestamente para ellos era como voluntariado, pero pues ya sabemos que eso iba como que para ganarse su voto, ¿no? Entonces también me gustaba mucho como que leer este tipo de comunidades para ayudar, pero cuando ya me empezaron a jalar como al aspecto de ir a ciertos meetings para apoyar a ciertos candidatos, y pues como yo no estoy nada interesado, si lo que estaba haciendo era como para acercarme en ese aspecto más a un voluntariado, y justamente no, o sea, no tengo yo en absoluto ningún partido político. Como dice mi compañera, no sé si sea como, no sé, no recuerdo si dijo incoherente o poco oculto, no sé, pero no creo que sea eso. También ellos tienen que trabajar por eso, para que también los jóvenes despertemos con este tipo de curiosidad, de este tipo de confianza, y de igual forma acercarnos a los partidos políticos. Y es cierto, como dice, en ese tiempo se pudo como que anexar más allá de lo que era el PRI, ciertos partidos. Ahorita se puede de igual forma, ¿no? Porque también siento que hay más medios y más oportunidades. Pero por lo mismo de que pues siempre terminan en lo mismo, pues creo que las generaciones de ahora, las próximas, están menos interesadas en participar en ese tipo de ámbitos políticos, ¿no? Porque tanto desde los abuelos, los papás, los tíos, se han venido como que implementando desde que los partidos políticos nunca hacen nada. Los partidos políticos están en números negativos o están haciendo cosas como que no están respondiendo de la forma en que se debía. Entonces creo que de generación en generación se va pasando esta negatividad en cuanto a los partidos políticos. Ok, ok. Gracias. Vianey Ángeles. Sí, profe. Bueno, yo en mi caso quería comentar sobre lo que usted nos decía, sobre la crisis de representación. Y creo que esto se da mucho, o al menos hablo en el aspecto de mi municipio, no sé en los demás, pero los partidos políticos de verdad que los conforman con gente al azar, así de tú, vente. Entonces, para los votantes es muy difícil elegir entre una persona porque es gente de verdad elegida como tal al azar. En mi municipio el partido PES se postuló un candidato como independiente, después ya decidió entrar con el partido porque era más fácil, y de verdad que, bueno, en ese momento la persona que entró era muy cercana a un amigo mío de ese momento, y me comentó, ¿no? Cómo eligieron las personas, así, no sabes que yo creo que lo vamos a cambiar por porque, o sea, eran personas que fueron elegidos al azar. O sea, no eran personas, sé que no es necesario que te dediques a eso y la mayoría de las personas que están como políticos no se dedican a eso, pero pues conocí a las personas que fueron elegidas y no eran personas que tuvieran idea o que estuvieran interesadas en representar, sino querían estar ahí porque implicaba como esto de poder y tener como más acceso al dinero y pues bueno, todo lo que ya sabemos con respecto al estar en un cargo político. Y creo que esto se da también muchísimo, no nada más en mi municipio, yo estoy hablando por mi municipio, sino en los municipios en general, y pienso que a esto se debe mucho que esté esta crisis de representación, porque sabes que finalmente la mayoría de la gente que está ahí no busca un cambio o no está interesada en representarte como tal. Ok, gracias. Muchas gracias por tu opinión. Julia, por favor. Bueno, como en mi caso, o sea, en mi casa, o sea, siempre se habla de política. Es como, bueno, ha sido un tema como muy presente en mi familia. Incluso en el 2006 que López Obrador,
pues era candidato presidencial y todo. O sea, yo me acuerdo que fui a un meeting en el Zócalo y, o sea, como que me acuerdo mucho de eso. Y desde ese momento, o sea, como que yo quería tener 18 años para poder votar, ¿no? O sea, era como mi sueño de ser mayor de edad. Y pues bueno, cuando que fueron las elecciones del 2018 pues no pude votar porque mi cumpleaños era una semana después. Entonces, pues, no sé, o sea, me acuerdo que me sentí así como triste, así porque no podía votar y todo. Y justo en la de este año que pues ya pude votar, pues fue, o sea, yo que ya sé como mi posición política, o sea, o sea, yo soy de izquierda básicamente, pero pues sí, o sea, sí llegué al día de las elecciones y era así como de, o sea, ¿por quién voto? O sea, porque, o sea, realmente no era como que hubiera ningún candidato que pues, o sea, me acabara de convencer, o sea, veía al que se iba que quería la reelección de diputados y pues, o sea, sus planes de como diputado, o sea, no eran algo que le competiera a él como diputado, o sea, eran incluso cosas para, pues, que le competen al jefe de la alcaldía, entonces, o sea, como que pues era, o sea, sus planes eran muy dispersos, como que nunca, o sea, nada más te proponían así que te iban a bajar en la luna, las estrellas y todo, pero pues no, no había nada real, ¿no? Entonces como que eso era como que lo que a mí me molestaba realmente, o sea, que no tenían un plan de gobierno, no tenían, o sea, nada más querían llegar al puesto y ya, pero pues no iban, o sea, no era como que fueran a hacer algo por la comunidad. Y entonces como que yo creo que esa es una de las cosas como de los problemas, o sea, no les interesa la comunidad, no les interesan las personas, o sea, lo que ellos quieren es llegar al puesto político y ya, y que pase lo que tenga que pasar. O incluso luego ya llegan al puesto político y renuncian y dejan al suplente. Entonces, pues, o sea, como que siento que esa es una de las cosas que acaba llevando a que la juventud no se interese en la política, a que la gente lleve a decir que pues todos los políticos son malos, que todos son iguales, que no van a hacer nada, pues por nosotros, ¿no? Porque pues, o sea, no tenemos muchas pruebas de que eso es lo que hacen. Entonces, como que yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Ok, ok. Sí, el comportamiento político, el comportamiento cultural o de cultura política de los políticos en el país es medio deleznable, que como les digo, ya lo veremos en otro texto. Naomi, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo quería hablar sobre, bueno, como este fanatismo ciego que hay de repente, bueno, que algunas personas tienen por los partidos. Me acordé de una entrevista que vi alguna vez que eran elecciones, de algo es que no me acuerdo bien, pero era una mujer que creo que tenía el cargo o quería el cargo de diputada, algo así. El caso es que, el caso es que era militante del PRI, perdón, y le estaban haciendo esta entrevista. Y la conductora bueno, eran unas noticias locales, le preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Usted por qué? ¿Cómo es que se volvió militante del PRI? Este, y ella dice, no, pues es que mi abuelita, desde que yo era niña, me llevaba a los mítines del PRI. Y la conductora así como de, ok, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que la lleva a usted a ese punto? Y ya no, pues es que mi abuelita me llevaba y mi abuelita era militante del PRI y yo por eso soy del PRI. O sea, no, ninguna razón formal, ¿no? O creíble, ¿no? Bueno, no sé, algo más, como de, no, sí, yo sigo al PRI porque sigo sus ideales o algo, ¿no? Algo, pero no, no había nada. Este, y ella era, de verdad parecía una fanática del partido, ¿no? O sea, no más porque se le inculcó desde niña, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso lo vemos a la fecha, y no solamente en México, ¿no? Digo, yo sé que se ve en muchos países, pero por ejemplo, bueno, ahorita que es Morena el partido em, que está a cargo, pues he visto muchos Sam lovers, ¿no? Y así, bueno, como se les dice, que si tú criticas negativamente, por mínimo que sea o por real que sea,
a Morena o al PG, pues eres de lo peor, ¿no? Ah, y eres priista, aunque tú digas, aunque tú no hayas dicho que eres priista, ¿no? Porque los priistas son de lo peor, ¿no? O sea, no sé, me parece, o sea, que ni siquiera toman la crítica como una crítica constructiva o una crítica de, bueno, pero estás viendo los hechos y aún así sigues diciendo eh, que eso no fue negativo o bueno, así. Ahí ya no me quiero extender más porque ya son las 5. Sí, no te preocupes. Vamos a darle paso también a la compañera Magali y cerramos ya. Sí, gracias, profe. Pues para no extenderme mucho, creo que en general por lo que hemos estado leyendo y los que han estado comentando mis compañeros, creo que mi posición, bueno, más bien mi opinión es que el problema es que de verdad no existe una verdadera izquierda y creo que pues lo estamos viendo en las lecturas, la verdadera oposición no nació como una verdadera, como un verdadero antagónico del partido político que existía, que era el PRI, sino que era como que personas rezagadas. Y por lo que decía ahorita mi compañera Julia, que de verdad no le importaban las personas, pues creo que es más que obvio que esto todavía está muy presente en nuestros días al punto de que existan partidos políticos o existieron partidos políticos como el PES, que eran pues partidos políticos súper de derecha y que entonces no están como conscientes de que la mayoría de las personas que en ese entonces íbamos a votar pues éramos personas jóvenes, personas que obviamente pues no compartimos todos sus ideales que pues eran contra el aborto, contra el matrimonio igualitario y bueno, entre personas homosexuales, incluso hasta decir que mataban como que la familia tradicional. Entonces creo que sí es como el principal error de los partidos políticos que de verdad no tienen un acercamiento, ni saben, ni están como conscientes de las realidades que existen allá afuera. Y pues solamente yo quería agregar que en estas últimas elecciones, a mí una excompañera de la secundaria sí me dijo que, bueno, básicamente me pidió que vendiera mi voto por redes sociales progresistas. Y nada, me dijo como de, no, pues pásame tu tarjeta, bueno, tu IFE y cuando vayas a votar, nada más como que mándame una foto con el dedo pintado de que pues sí había ido. Y pues obviamente no le contesté, pero pues sí, era lo que quería comentar. Perfecto, muchas gracias. Pues seguimos con estas experiencias la próxima clase a ver si podemos comentar algo más si nos da tiempo. Y bueno, pues sé que tienen otra clase, entonces ya les doy chance para que se vayan retirando y que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Bye bye.